Muy bien, buenos días, bienvenidos a esta presentación sobre el CentoPy, su instalación, su manejo, algunos ejemplos básicos y avanzados. El orden del día es una presentación breve sobre CentoPy, pasos para la instalación, ejemplos básicos del manual y con el dataset de ejemplo que está en el repositorio, unos ejemplos con un dataset avanzado y con ejemplos avanzados, mirando las tablas exportadas en el preprocessing y en CentoPy y un ejemplo de escritura de un artículo review. Vamos a tratar de intentar hacer los pasos de escribir un artículo review. Bien, CentoPy. Vamos a ver la presentación de CentoPy. Perdón, abrámosla con este que es un poco más fluido. Bien, CentoPy es una herramienta para el análisis cientométrico. El análisis cientométrico proporciona información sobre las tendencias de investigación en los últimos años al investigar la afiliación del país del autor o autores, los autores con mayores publicaciones y el impacto y la correlación de diversos temas de investigación basándose más que todo en los author keywords. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico generado por SciSpace en el artículo que describe el mismo software SciSpace, que es un software cientométrico en el cual ven cómo las palabras claves de los artículos relacionados con terrorismo se correlacionan con el evento del 11 de septiembre. Entonces vemos cómo el 11 de septiembre se relaciona con Estados Unidos, que tiene también el tamaño del círculo indica el impacto, los números de papers que tienen esas palabras claves. Y aquí pues las líneas que están aquí indican las correlaciones entre las diferentes palabras claves. Ese artículo más que todo es para medir los impactos psicológicos y los efectos postraumáticos que tuvo los atentados del 11 de septiembre. Bien, en- antes de continuar, esto del análisis cienciométrico se utiliza cuando tenemos una gran cantidad de artículos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que por lo menos debemos tener 100 artículos que vamos a analizar con esta herramienta, ya que si tenemos menos de 100, pues vale más hacer un análisis un poco más detallado de los artículos, un poco más manual, leer todos los artículos y sacar pues de todos una información un poco más cualitativa más que cuantitativa con CentoPy. Entonces un primer requisito es tener una cantidad moderada de artículos, por lo menos 100 o más artículos, para que valga la pena hacer un análisis cienciométrico. Las bases de datos que nos van a suministrar la información de los artículos son el insumo para las herramientas del análisis cienciométrico y las que nosotros usamos para CentoPy son solo Scopus y Web of Science, que incluyen journals de revistas indexadas de alto impacto en el SJR y JCR. No utilizamos las bases de datos de Google Scholar porque las bases de datos de Google Scholar se se actualizan o se llenan automáticamente mediante unos robots que están buscando cualquier documento en PDF que parezca un artículo y lo indexan en su base de datos. Es decir, yo puedo hacer una receta para una torta y la coloco en un formato que se parezca a un artículo, coloco autores, abstracts, introducción y los robots de Google Scholar lo van a encontrar si está publicado en Internet y van a pensar que es un paper. Entonces, si nosotros metemos datos de Google Scholar en nuestro análisis, muy probablemente vamos a encontrar mucho ruido. Por eso, pues nos limitamos solo a Scopus y Web of Science, que incluyen los índices más importantes como IEEE, Springer, eh, ACM, entre otros. Para el análisis sintométrico tenemos diferentes herramientas, entre esas están las herramientas online que ofrecen WOF y Scopus, es decir, yo puedo entrar a la página de Web of Science, por ejemplo, buscar aquí Open Source, que es el ejemplo, la cadena de búsqueda de este ejemplo, en donde se encontraron 8.000 resultados, y hacer el análisis de los países que tienen más publicaciones y sacar gráficas. Igual también puedo encontrar aquí análisis de keywords, entre otros. Sin embargo, esos análisis no cuentan con análisis de tendencias y varias opciones para la representación de datos. Son análisis un poco limitados los que podemos hacer online.
Para eso, pues existen herramientas para el análisis cienciométrico que ya utilizan datasets que podemos descargar ya sea de Web of Science o de Scopus. Entre ellas, pues está SciSpace, que se basa mucho en lo que es la correlación de los diferentes tópicos. Por ejemplo, aquí se hace correlación entre autores para ver cuáles son los autores que colaboran más unos con otros. Está SciMath que se basa bastante en hacer análisis de tendencias mediante un gráfico de densidad y, bueno, el gráfico aquí densidad y la otra variable que no recuerdo bien cuál es. Básicamente con ese gráfico ellos ven en diferentes espacios de tiempo que hay que configurarlos en la herramienta como un tópico va evolucionando de, de un tópico emergente a a un trending topic en un área determinada y también hacen correlaciones entre diferentes tópicos. Bibliometrics es otra herramienta en Python que lo que hace uno es unos clusters o unas agrupaciones de diferentes temáticas. Y BiblioTools es una herramienta en R que tiene una interfaz gráfica, la cual permite hacer análisis también de tendencias, de remover duplicados, entre otros. Cuando nosotros íbamos a escribir unos artículos de review en el doctorado, pues encontramos estas herramientas. Vimos falencias sobre todo en que estas herramientas no trabajaban de una manera tan fluida con las dos bases de datos. Por ejemplo, SciSpace, no recuerdo actualmente si trabaja solo con WOS o con Scopus, pero no trabajan con los dos y no remueven duplicados y no mezclan bien los dos datos. Bibliometrics, por ejemplo, trabaja solo con WOS. BiblioTools, pues cuando empezamos no tenía interfaz gráfica y en R pues era bastante complicado manejarlo. Entonces por eso pues creamos una herramienta para el análisis cienciométrico basada en Python, la cual es CientoPy. Es una herramienta open source con licencia MIT. Como lo dije, está basado en Python y tiene las siguientes características. Puede importar datos de Web of Science y de Scopus. Encuentra y elimina documentos duplicados. Es muy importante cuando yo trabajo dos bases de datos porque voy a tener por lo menos más del 60% de documentos duplicados en alguna de las bases de datos. Hace extracción del índice H para los temas analizados, extracción de país e institución basados en las afiliaciones del autor. Hace un análisis de los temas principales y específicos basado en los author keywords. Realiza la búsqueda de temas con comodines. Lo voy a anotar por acá para que hagamos un ejemplo de comodines, que no se nos vaya a olvidar eso. Tiene más de 7 gráficos de visualización diferentes y estamos trabajando en una interfaz gráfica que ya está a punto de ser terminada, basada en Electron JavaScript. CientoPy está disponible en GitHub. Ahorita lo vamos a descargar y vamos a seguir todos los pasos de la instalación. En GitHub también está el manual con todas las instrucciones de operación y todos los comandos para hacer los análisis y también un paper, el primer paper que se publicó con CientoPy, que fue un review sobre el Internet de las cosas con los comandos que se utilizaron para cada una de las gráficas y de las tablas que ahí se presentan. Un ejemplo que se utilizó eh, es la cadena open source, con la cual se encontraban 11.000 documentos en Scopus y 8.000 documentos en Web of Science. Con este ejemplo, pues el preprocesamiento nos indica una gráfica de este tipo, que ya la vamos a ver corriendo aquí en el computador, en donde nos muestra los papers que se abrieron en Scopus, los papers que se encontraron en GOS, en el dataset, y los papers que se encontraron en Scopus y qué porcentaje fueron removidos durante el filtro que remueve los duplicados. Aquí, por ejemplo, vemos un análisis de top de países que cuando ya corramos el ejemplo vamos a ver más detalladamente qué quiere decir estas gráficas. Un análisis del top de instituciones con países. Una nube de palabras con el author keywords. Y aquí un pantallazo de la interfaz gráfica, de la primera versión de la interfaz gráfica, que básicamente pues ella lo que hace es por debajo ejecutar los comandos de Python para entregarnos los análisis en las gráficas. Mm, tenemos
Tenemos aquí también el enlace a unas bases de datos que yo he descargado de diferentes estudiantes de doctorado y de maestría que me las han solicitado. Están en Google Drive para que cualquier persona que quiera hacer pruebas con estas bases de datos pues pueda utilizar CentOPy. Igual todas los requerimientos de bases de datos que ustedes quieran me los pueden hacer y yo tengo aquí un script que lo que utiliza es un robot para para descargar de las páginas de web y de Scopus estas bases de datos. Esas son las referencias y con eso pues acabamos la primera parte que es la presentación de CentOPy. No sé si antes de continuar a los pasos de instalación alguien tiene preguntas. Bueno, entonces ya veo que se han conectado otros más. Así que continuemos. Bien, la instalación es bastante sencilla. Buscamos en CentOPy en Google y nos aparece la página de GitHub de CentOPy, en donde el README nos muestra los pasos de instalación. Lo puedo hacer mediante el README o lo puedo hacer mediante el manual. Lo primero que hay que hacer, como todo repositorio, es descargar este repositorio, clonarlo. Lo podemos descargar desde aquí, desde zip, o lo podemos clonar con los comandos de git. Lo voy a descargar como un zip, que es la opción más fácil, y lo voy a colocar aquí en el escritorio. Aquí en el manual están los pasos para Windows y para Linux. Yo voy a hacer los pasos para Linux, que es la distribución que tengo aquí. Entonces, lo primero que hago es instalar esos paquetes. Debo tener instalado Python 3, Python 3TK y Python pip para instalar los paquetes de Python. Aquí pues no va a aparecer nada porque ya los tengo instalados. Em, Aquí dice, bueno, aquí dice que para Windows hago la instalación de Python normal bajo el .exe y se instala, él ya instala todos estos paquetes. Dice también que si quiero utilizar Glow Workload para hacer el workload de las palabras claves, en Windows hay que instalar Microsoft Visual Studio Redistributable porque ese paquete de workload en Python utiliza algunas librerías de C que en Windows requieren Visual Studio. En Linux pues no es tan complicado ya que con el compilador nativo de Linux él funciona correctamente. Una vez instalado esto, instalamos las librerías de Python, que son estas que tenemos aquí. Eso simplemente se hace con este comando, que es de Python, que es el mismo comando tanto para Windows como para Linux. Entonces lo voy a correr acá. Él está ahí instalando otra vez los paquetes aquí en Python. Mientras va descargando esto, les voy a mostrar cómo descargar el, el dataset. Para eso vamos a ir al manual, ya que esa parte pues tiene algunas figuras que no fueron colocados en ese README, ya que el README es solo texto. Entonces, si nosotros descargamos el manual, aquí nos va a explicar esa parte de cómo descargar el dataset. Entonces, nos vamos aquí a Web of Science. Aquí tenemos un acceso a la Universidad de los Andes. Si ustedes pues no tienen acceso mediante las cuentas que tengan de sus universidades a Web of Science o a Scopus, me mandan la cadena de búsquedas y yo les descargo con mucho gusto las bases de datos. Entonces supongamos que vamos a buscar algo, vamos a hacer un análisis de Ubuntu, del sistema operativo Ubuntu. ¿Quién ha hablado sobre Ubuntu? Papers que hayan hablado sobre Ubuntu. Vamos a ver cuántos papers tenemos. Tenemos 884 por acá. Lo que hacemos aquí es exportar estos datos.
Los exportamos en otros formatos de archivo. No podemos exportar los 884, tenemos que hacerlos en grupos de 500. Exportamos todos los full record y las referencias citadas, es decir, que nos exporte todo, que nos exporte el título de artículo, abstracts, keyword, lo hacemos con esta opción. Y el formato de archivo, que es muy importante, el que utiliza CentoPy es tab delimitado para Windows con UTF-8. Aquí exportamos. Allá le damos, bueno, exportar, lo vamos a guardar aquí en el escritorio. Vamos a colocarle, hay que ser muy ordenados con esto, WOS. Me gusta colocarle WOS desde el 1 hasta el 500. Porque también tenemos que exportar los que faltan. Exportar otros formatos de archivo que serían desde el 501 hasta el 884. Lo mismo, exportamos aquí. Desde el 501 hasta el 884. Ya cuando tenemos muchos archivos, pues esto se vuelve un proceso muy engorroso y por eso pues se hizo un robot que va haciendo esta descarga. Lo malo pues del robot es que pues se necesita una contraseña para entrar a ese sistema y pues cuando la página va actualizando aquí algunas cabeceras, hay que actualizar también el código del robot. Em, Muy bien. Ya descargamos en Web of Science. Ahora sí, el proceso de descarga de Scopus. Tengo entendido que con la cuenta de la Universidad del Cauca tenemos acceso a Scopus. Entonces por acá lo podemos hacer sin problema. Buscamos Ubuntu. Aquí lo bueno en Scopus es que podemos descargar hasta 2000 artículos al tiempo. Entonces podemos darle aquí, seleccionar todos, exportar. También seleccionamos aquí todos los ítems para que se descarguen todos los datos de los artículos. El formato que utiliza CentoPy es CSV para Excel y le damos exportar. Entonces este va a ser el dataset de Scopus. Le damos guardar y muchas veces se demora un poquito aquí descargando. Pero bien, mientras descarga vamos a ver los pasos de instalación que aquí ya están completos. Que son los mismos que están por acá en el manual. Ya está instalado, ya está descargado el dataset, o se está descargando por lo menos el Scopus. Aquí están los pasos, lo mismo, los pasos para descargar el dataset de Scopus, para descargar el dataset de Web of Science. Y aquí ya empezamos a ver cómo se corre los scripts de CentoPy. Vamos a hacer un poquito más de zoom aquí. Y vamos mejor a descargar este PDF. Bueno, vamos en realidad aquí en el escritorio. Aquí había yo descargado el repositorio de CentoPy. Lo voy a extraer y les voy a mostrar lo que tiene esta carpeta. En esta carpeta encontramos un dataset de ejemplo que es sobre el Bluetooth Low Energy. Es siempre muy recomendable que nosotros acompañemos nuestro dataset con un archivo que indique cuál fue la cadena de búsqueda que utilizamos y la fecha en la que bajamos el dataset, ya que cuando nosotros escribamos nuestro artículo de review es muy importante que coloquemos esas indicaciones en la metodología, como hicimos esa búsqueda cuando se descargó el dataset, ya que recordemos, todo artículo científico debe tener la suficiente información en la metodología para que sus resultados sean replicables. Aquí está el dataset de Scopus y de WOS de Bluetooth Low Energy, eso es lo que vemos aquí en CentoPy en manual. Tenemos
manual de usuario que estábamos leyendo desde el navegador, pero ahora lo vamos a leer desde, bueno, desde aquí, desde la aplicación en PDF para copiar y pegar algunos comandos. Déjenme abrirlo con esta herramienta que es un poco mejor para eso. El manual pues tiene los comandos los cuales ustedes pueden copiar y pegar y van a funcionar de manera transparente en la consola. Y también tenemos un paper de ejemplo, que es el paper de revisión del Internet de las Cosas. Es una versión modificada de ese paper, ya que este paper tiene actualizadas algunas gráficas de CentOPY y tiene los comandos aquí que se utilizaron para sacar las diferentes gráficas y la descripción en café de cómo se sacaron esas gráficas, qué otro procesamiento se hizo. Entonces aquí están cada uno de los comandos. Bien, ahora sí, vamos a ver si ya se descargó el dataset de Scopus. Sí, al parecer ya se descargó. Lo vamos a ver aquí en ejemplos, en el de escritorio. Ay, se descargó. A veces hay un problema con Scopus y es que lo descarga con el tamaño incorrecto. Me aparece de 0 bytes. Si yo lo abro aquí, em, me aparece pues vacío. Es un problema que tiene Scopus. En el robot, por ejemplo, me ha tocado decirle que baje menos documentos. Aquí pues para que baje menos documentos lo que vamos a hacer es decirle que me baje del año, dividirlo en 12 ese dataset, hacerlo un poco más pequeño. Hasta el 2000, yo creo que hasta el 2015. Los papers solo del 2019 hasta el 2015. Ahí ya tenemos solo 626 documentos. Vamos a bajar eso. Entonces sería Scopus. Vamos a colocarle 2010, 2015 al 2019. Bien. Cuando tenemos menos documentos, Scopus por lo general no presenta ese error bajando estos archivos. Mm, y después voy acá atrás. Aquí tengo los 1200 y voy aquí a decirle que me baje desde el 2014 hacia adelante, todos estos años. Aquí ya está bajando correctamente la primera parte. Ujú. Y aquí ya tendríamos la segunda parte. 574 documentos. Los exportamos aquí. Scopus, creo que era 1900. Bueno, voy a colocar 1900 hasta 2014. El nombre de los archivos puede ser cualquiera. Simplemente yo coloco aquí el criterio que utilicé para reducir el número de papers como para tener un cierto orden en los archivos. Bien, este es el que quedó mal descargado. Ahora sí vamos a pegar un pequeño análisis a lo que son esos archivos de texto para saber cuál es el insumo que entra a Scopus. Si nosotros aquí lo abrimos con un editor de texto cualquiera, vamos, miremos si aquí eso, aquí quedó abierto. Es un archivo simplemente separado por comas, donde en la cabecera podemos ver los títulos de cada columna y después cada uno de los papers. Aquí es un poquito difícil de leerlo, pero si lo abrimos con em, cualquier hoja de cálculo como LibreOffice, él nos va a preguntar aquí por qué está separado sus columnas. Le decimos que está separado por comas y él ya nos abre correctamente estos archivos de Scopus. Entonces aquí vemos que tenemos los autores, una idea de autores, el título, los años, eh,
el source title, que es el título del journal, entre otros campos. El link a Scopus, el DOI, los author keywords, que es lo que nosotros utilizamos. eh, por aquí están, separados por punto y coma, entre otros. Así es la base de datos que nosotros descargamos de Scopus. La de WOS es un poco diferente. Si la abrimos aquí primero con el proceso, con este bloc de notas, vemos que aquí los títulos de las columnas son títulos resumidos. Y aquí están las descripciones de cada uno de los papers. En este caso no está separado por comas, sino por tabulaciones. Entonces, em, lo que voy a hacer es abrirlo por acá. Y aquí le voy a decir que está separado no por comas, sino por tabulaciones. Ah, está excediendo el máximo. Bueno, algún campo que excedió el máximo y no, muy probablemente no logró abrir todos los 500 porque por algún campo se excedió algún máximo. Pero básicamente el PT es el tipo de artículo, que es un artículo en journal. El AU son los autores. Por aquí tenemos el nombre completo de los autores, el título, entre otros campos. Por acá también, por ejemplo, están el año de publicación, que es muy importante para nuestros análisis, ya que los análisis de keywords se hacen por años, entre otros. También tenemos un identificador único que utiliza Web of Science, por aquí, que comienza con WOS. Y también en Scopus tenemos un identificador único que se llama, ese también está como al final, que es ese de aquí, el EID. Y ese es el identificador único que también va a utilizar CientoPy, como lo vamos a ver más adelante. Bien, eso es el dataset que nosotros descargamos. Ya sabemos cómo está este dataset compuesto. Y lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de una carpeta de CientoPy. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí en una carpeta que se llame Data in Ubuntu. Puede tener cualquier nombre. Lo pego acá. Y ahora sí vamos a correr CientoPy. Lo que hago es abrir una consola dentro de esta carpeta de CientoPy. Todo esto funciona exactamente igual en Linux y en Windows. Dentro de esa consola, lo que voy a hacer es correr primero el preprocesamiento, tal cual como lo dice el manual de CientoPy, este comando de aquí. Todo con Python versión 3, Python 3, preprocess. Y voy a indicarle la ruta donde está mi dataset, data in Ubuntu. Listo. Como este es un dataset tan pequeño, pues no se demora nada en abrirlo. Ay, sí, he actualizado cositas. Esto lo veo nuevo por acá. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es que como nosotros vimos, teníamos más o menos 880 papers de WOS y tenemos más papers de Scopus, que eran 1200 aproximadamente. Es, después del filtro que remueve los duplicados, este filtro que remueve los duplicados, si encuentra artículos duplicados en WOS sin Scopus, le da preferencia a WOS, deja el de WOS y elimina el de Scopus porque el de WOS tiene datos que son más mejores definidos. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos análisis de instituciones, solo lo hacemos con el dataset de WOS, que esa parte sí está bien definida. Yo les voy a mandar después de la presentación el paper de CientoPy, que lo estamos terminando con la parte gráfica, que tiene descrito mucho más detalladamente esto. Entonces ya tenemos aquí lo de WOS y lo de Scopus. Este CientoPy, cuando hace este proceso, nosotros vemos que son menos papers de Scopus y de WOS que los que teníamos en las bases de datos. Yo recuerdo que de Scopus teníamos aproximadamente 1200 papers. Aquí solo tenemos 1049. Se omitieron alrededor de 216 papers porque CientoPy tiene un filtro
que lo vamos a ver inmediatamente en Global Variables, está ese filtro, que es un filtro que nos dice que solo va a incluir en el preprocesamiento este tipo de artículos, los que son conference paper, artículos, review, proceeding paper y artículos impress. Yo vi que Luz y Juan Francisco me enviaron unos requerimientos en la búsqueda para solo incluir cierto tipo de artículos. Yo descargué todo porque pues en el robot está por defecto que descargue todo y es un poquito complicado especificarle al robot que descargue solo este tipo de archivos, este tipo de artículos, pero aquí los que quieran pueden incluir o remover los tipos de documentos que se quieren filtrar con este filtro de aquí. Simplemente se agregan o se eliminan. Mm, bien, si nosotros aquí en CentoPy ya corremos el preprocesamiento, vamos a ver que se crea una carpeta que se llama data pre. Ese data pre lo que tiene es aquí los papers procesados, que si nosotros los abrimos, ya va a ser un archivo separado por camas, por eso se llama TSV, Tab Separated Values. Y este ya está en el formato de CentoPy, que utiliza el mismo formato de Scopus, las cabeceras de Scopus que son más claras. Y aquí nosotros ya tenemos los artículos de Web of Science y de Scopus ya mezclados. Nosotros podemos fijarnos en eso porque aquí hay un campo que se llama Source, que nos indica si el artículo es de Scopus o de WOS. Y aquí también está el identificador único, ya sea de Scopus o de WOS que estamos utilizando. Muy, muy importante, algo que hicimos aquí en CentoPy es que si nosotros teníamos un artículo que era duplicado, por ejemplo, este de aquí, este artículo, tiene un identificador de WOS, pero también tiene un identificador de Scopus que aparece en el campo duplicated in, que quiere decir que ese artículo también está duplicado en Scopus con este identificador único de Scopus. Y aquí están otros detalles, como unos detalles author full que se utiliza para la generación de la bibliografía, que lo vamos a ver más adelante, entre otros datos. Y este es los resultados de preprocesamiento, que simplemente nos da un resumen de cómo fue el procesamiento que se hizo. Nos indica que en total se abrieron 2082 artículos que sometieron 216 equivalentes al 10%. eh, Total de papers después de los omitidos, 1800. Total de papers de WOS, de Scopus, son estos de aquí, los porcentajes, los tipos de artículos de cada uno de las bases de datos. Total de artículos duplicados, encontrados, duplicados removidos de WOS, de Scopus, duplicados con diferente número de citas. Total de papers después de remover los artículos duplicados, y estos son las estadísticas también de los tipos de papers después de remover los artículos duplicados, y finalmente el número de papers de WOS y de Scopus después de haber removido los artículos duplicados. Con estos datos pues se recomienda generar una tabla en el artículo, en el paper. Vamos a ver aquí el paper de CentoPy, CentoPaper, donde tenemos un ejemplo, una versión actualizada del Internet of Things. Aquí en este paper se describe todo cómo funciona CentoPy. Aquí está la correlación de los campos de WOS con los de Scopus, cómo se hacen los procesamientos de autores, la remoción de duplicados, entre otras cosas. Y por acá está, digamos, más organizada la tabla de preprocesamiento. La hemos colocado por aquí ya en formato látex. Simplemente se pasó esto a un formato látex y se la colocó bonita pues para el artículo, en donde se describe cómo era el dataset. Em, bien, eso en cuanto a preprocesamiento. Ya tenemos paso de serialización, ejemplos básicos con el manual. Sigamos ahora sí con unos ejemplos básicos ya de CentoPy. Ya hicimos preprocesamiento, sigamos con el manual. El manual está por acá. Eso fue todo lo de preprocesamiento.
Si yo quiero, por ejemplo, eso es muy importante, si yo quiero encontrar más ayuda sobre los comandos de CentOPy, le puedo dar "-h" en cualquier parte del comando y me va a encontrar todas las opciones que tiene CentOPy. Por ejemplo, le puedo colocar un título al gráfico, puedo desactivar el remover duplicados para que no me remueva duplicados. Por ejemplo, no remove duplicates. Entonces me sale la gráfica aquí sin haber removido los duplicados. Ya documentos removidos de los duplicados es 0%. Y también puedo grabar la gráfica, save plot, en preprocess, por ejemplo en JGP, en el formato que yo quiera, puedo grabarla. Según la extensión que yo coloque, y eso va a ser para todas las gráficas, él me guarda la gráfica. Aquí vamos a verlo en CentOPy, en Desktop CentOPy, en Graphs. Me guarda la gráfica según la extensión que yo coloque. Entonces vemos aquí la JGP pixelada horriblemente. Y también en diferentes formatos vectoriales, por ejemplo SVG. Si yo la guardo en SVG, la podría abrir con CorelDRAW, con Inkscape o con Illustrator, con lo que yo quiera, y hacerles algunas ediciones, ¿no? Entonces, agruparla. Podría que cambiar colores. Se pueden hacer muchas cosas ya con esa gráfica vectorizada. Eso es algo muy chévere. Eso es de las cosas pues que más nos motivó a hacer una versión de un software cienciómétrico, ya que ninguno de los software que nosotros habíamos analizado exportaba las gráficas en formato de vectores. Y muchos artículos pues nos requieren a nosotros una muy buena calidad de las gráficas, ojalá vectorizadas, y eso pues lo permite hacer CentOPy. También las exporta en EPS, que es el formato que por lo general piden las revistas para sus gráficas. Bien, eso en cuanto al procesamiento. Sigamos con el manual. Ya está la parte de ayuda para ver los otros comandos. Después yo puedo hacer una búsqueda ya con CentOPy. Puedo ya correr el script de CentOPy para buscar los author keywords y demás análisis. Eso lo hago corriendo el comando de CentOPy. Y aquí pues en esta última versión, en la versión 1.4, se colocaron unas opciones por defecto. Si yo corro solo CentOPy, él va a ver los datos que se han preprocesado y él va a hacer un análisis por defecto de los author keywords. Y me va a sacar por defecto el gráfico de barras con la tendencia de crecimientos. Entonces, si no le coloco ningún parámetro, me hace esto, análisis de los primeros 10 author keywords, que son Ubuntu. El siguiente author keywords es Sudáfrica, África, Cloud Computing, Education, Linux, étnicas, cultura, virtualization y filosofía africana. Eso porque Ubuntu también, además del nombre del sistema operativo, es una palabra africana que no recuerdo exactamente qué significa, creo que es algo como humanidad, entonces, comunidad, eso. Entonces salen muchas cosas de Sudáfrica. Y aquí me aparece, en ese análisis por defecto, me aparece una gráfica de los keywords versus el número de publicaciones. Y además, este se llama Bar Trends porque me aparece el porcentaje de las publicaciones en los últimos años. Aquí está desde 2018 al 2019, en los últimos 2 años, qué porcentaje de publicaciones ha habido de ese tópico. Entonces, de Ubuntu, casi la cuarta parte de las publicaciones han sido en los 2 últimos años. Quiere decir que es un tópico que ha crecido mucho, ya que que es un gran número de publicaciones que han surgido en los 2 últimos años. Lo malo de esto es que el último año es 2019 y de 2019 pues todavía no tenemos todas las publicaciones. Eso nos puede colocar ruido. No es recomendable que analicemos un año que todavía no se ha completado. Ese es el año que está por defecto. El año que está por defecto nosotros lo podemos cambiar aquí en las variables globales de CentOPy. Está aquí el año de inicio por defecto y el año de finalización por defecto. Aquí en ese globals bar van a encontrar muchas de las variables que nosotros por defecto estamos utilizando en CentOPy, entre ellos los años. Pero en el comando, pues lo que se debe hacer es definir end year, el año por defecto, 2018, para que pues tengamos unos datos más coherentes. Entonces aquí pues ya
haríamos el análisis de los últimos 2 años, de 2017 a 2018. Si yo quiero incrementar esta ventana, también la puedo incrementar de los últimos, de ese porcentaje de documentos publicados en los últimos años y lo hago de este modo. Le doy "-h" en primer lugar porque no recuerdo cómo se llama ese parámetro. Aquí están todas las opciones que tiene CentOPY, que son un poco más amplias que el preprocesamiento. En, todas estas no están todas descritas en el manual, pero están todas descritas aquí, que hace cada una. "-h" pues nos indica la ayuda. Aquí en esta charla vamos a tratar de cubrirlas todas. Y este "-window width" nos indica el tamaño de años para el average growth rate y el average document per year. Y también para el porcentaje de documentos. Entonces, si le damos "-window width", está por defecto en 1. Ahí me aparece el valor por defecto. Le voy a dar en, por ejemplo, 5 años. Entonces ya aquí me aparece el porcentaje de artículos publicados en Ubuntu durante los últimos 5 años. Ha sido el 66% del total de artículos que tenemos actualmente. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de gráficas. Por ejemplo, con G yo puedo seleccionar los tipos de gráficas. Si yo le coloco nada, me aparece, bueno, que espera un tipo de gráfica. Si le coloco "-h", perdón, solo "-h", en "-g", aquí me aparecen los diferentes tipos de gráficas que puedo usar, que está el tipo de gráfica barra trends, que es el por defectos, timelines, evolution, workload. Vamos a analizar cada uno de ellos. El de barras simplemente es perdón, "-g", "-bar". El de barras simplemente es el mismo de barras con los trendings, pero sin esos porcentajes que están aquí. Tenemos el de timeline, que nos muestra la evolución de cada uno de el número de publicaciones de cada uno de los tópicos versus el año. En este timeline no es recomendable utilizar tantos tópicos. Puedo limitar la lista de los tópicos, que solo me liste los primeros con el link, que solo me liste los primeros 3. Entonces aquí aparecen solo los primeros 3, ya es un poco más claro de verlo. Tenemos el timeline, tenemos el evolution, este me gusta mucho. Con este lo que tratamos de ver es la curva S de una tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es el número acumulado de documentos. Es diferente al número de documentos por año, sino que es el acumulado, es decir, la sumatoria hasta el año 2008 de todos los documentos. Aquí hasta el año 2019, que tenemos el final, es el total número de documentos con la palabra Ubuntu, con el keyword Ubuntu, y aquí pues de las otras categorías. Este gráfico es muy interesante porque nos muestra en esta parte aquí cuál es el tópico que tiene más papers duplicados, y en esta parte de aquí nos indica cuándo inicia cada uno de los tópicos. Si yo quiero ver más claro esto de aquí, puedo convertir este eje en un eje logarítmico con este parámetro de aquí, ylog. Así no es. Entonces miremos cómo es. Menos, porque es de múltiples letras. Ylog. Eso. Y me aparece este eje en logarítmico 0, 1, 10, 100. Y eso me indica mucho más claramente cuándo empezó cada tópico. Entonces vemos que el tópico más reciente es este verde que está por aquí, que corresponde a virtualización. Y sí, la virtualización no es algo muy nuevo en los sistemas operativos de Linux. Por acá vemos otros indicadores en una gráfica paramétrica, que es el Average Document per Year, el número de documentos publicados en promedio entre los años 2018 y 2019. Vemos que el año final es 2019, debería ser 2018, por eso en la mayoría de los tópicos está muy bajito. Y el porcentaje de documentos publicados en los últimos años es lo mismo que teníamos en BART Trending. Vamos a darle que el end year
sea 2018, que es un año que ya terminó. Y acá pues ya podemos hacer un análisis un poquito mejor. A veces es importante que nosotros quitemos el primer tópico, porque el primer tópico por general es la cadena de búsqueda que usamos, que es Ubuntu. Entonces él va a, a eclipsar todos los demás. Con "-s" le podemos decir que inicie, bueno, que no, que inicie después del primero, start after the first. Entonces quité el primero y, y ya tengo desde Sudáfrica los tópicos. Y aquí ya tenemos un análisis bastante interesante que es el average document per year, es cuántos documentos se han publicado de esta temática de Sudáfrica en los últimos años en promedio. Eso me puede indicar qué tanto ha crecido una temática en los últimos años con un indicador absoluto. Es decir, Sudáfrica puede ser algo algo que sí, un keyword bastante popular cuando buscamos sobre Ubuntu, pero también pueden haber algunos tópicos que recién estén creciendo, pero que tengan un crecimiento bastante fuerte relativo a su número de publicaciones. Es decir, que yo no tenga tantas publicaciones como Sudáfrica, que puede ser que tenga este Keywords unas 30 publicaciones, sino que yo tenga unas 5 publicaciones, pero que haya crecido mucho en los últimos años. Entonces, para eso se utiliza el Percentage of Documents Published in the Years, que nos indica un crecimiento relativo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un crecimiento relativo, ¿ves? Esta ampliación no me funcionó tan bien, del 30% de esta categoría de aquí que es Leadership, que ha crecido mucho relativamente en los últimos años. Hasta más que Sudáfrica, su crecimiento relativo es más grande. Ese es el Evolution Graph. Miremos qué más tenemos. Tenemos el Evolution Graph y tenemos el Word Cloud. Vamos a darle aquí Word Cloud. Entonces, entre más grande sea la palabra, más artículos hay correlacionados con ella. Este es chévere hacerlo, pero con una length de palabras más grandes, por ejemplo, por lo menos unas 500. Él se va a demorar ahí un poquito mientras hace los cálculos de todas esas 500 primeras palabras claves. Mientras están, bueno, aquí está. Y esto pues es muy útil para hacer presentaciones, para ir de lo macro a lo micro. Supongamos que yo quiero hacer una introducción y quiero hablar de Ubuntu y que finalmente voy a ver todo lo que se ha hecho en Python de Ubuntu. Puedo seleccionar que Python es algo muy pequeño de Ubuntu y, y así mostrar cómo la investigación científica va de lo macro a lo micro. No se recomienda para artículos científicos, ya que en un artículo científico pues lo que se buscan son datos más cuantitativos. Bien, miremos aquí el manual. Asimismo, por defecto, ScientoPy hace análisis, como lo vemos si lo corremos solo, hace análisis de los author keywords, pero asimismo, con el C puedo definir la categoría y puedo hacer análisis de los autores, análisis de los country, análisis de los países o análisis de muchas otras categorías. Todas las podemos consultar aquí en el "-h". Y en la opción C, que son las categorías, podemos ver que puede ser autores, source title, subject, abstract, database, country, institution with country, document type. Me interesa mucho que la miremos. Menos C, document type, el tipo de documento. Entonces, artículos de empresa hay muy poquitos, reviews, artículos es lo que más hay, conference paper, proceeding paper, capítulos de libro. Lo que se recomienda es que si vamos a filtrar esto, primero pues tratemos de incluir todos los tipos de documentos, hagamos un análisis de cuántos tipos de documentos hay de nuestras temáticas y de ahí ya los filtramos.
Pero básicamente los que tenemos aquí son los que Gustavo ha recomendado para un artículo científico de revisión, que tomemos solo en cuenta los artículos, conference paper, proceeding, book chapter, reviews y artículos impress, que son artículos que están a punto de ser publicados. Por eso vemos que artículos impress tiene un 67% en los últimos años, porque son artículos que siempre van a ser de los últimos años, ya que son a puertas de ser publicados. Bien, en del manual también tenemos mm, author keywords, ya hicimos estos análisis. Em, Muy importante también que saber que se puede hacer análisis de una categoría como país y de unos tópicos en específicos con "-t". Entonces aquí voy a pegar este comando. Les quiero mostrar que todos los comandos que copio y que pego del manual funcionan aquí y que sirven como una muy buena referencia. Vamos a analizar la categoría países, pero con los tópicos específicos de United States y Brasil. Los separo con punto y coma. Entonces aquí me van a aparecer los artículos publicados por Estados Unidos y por Brasil en esta temática de Ubuntu. Sigamos aquí con el manual para ver qué más nos recomienda. Ah, este es muy chévere. Aquí como el comando es muy grande, yo le he colocado un slash para que el comando continúe en la siguiente línea. Eso funciona bien en Linux, pero no funciona muy bien en Windows. Entonces en Windows lo que hay que hacer es mezclar todo esto en una sola línea y quitar este slash. Aquí pues copio y pego este comando. Entonces voy a analizar Author Keywords y voy a analizar la categoría de Wireless Sensor Networks. Probablemente no me va a salir nada. Pero Wireless Sensor Network va a incluir Wireless Sensor Network y Wireless Sensor Network RFID va a incluir Radio Frequency Identification. Entonces yo agrupo mis tópicos con la coma, es la separación para tópicos que se van a agrupar, y separo esos grupos con el punto y coma. Si le doy esto, probablemente van a salir casi cero artículos de RFID, pero si me sale algo de Wireless Sensor Network relacionado con Ubuntu, serían unos artículos muy interesantes. Bien, agrupaciones, lo de asteriscos, este es muy interesante. Voy a utilizar el Python Preprocess, el Data Index Sample, el de ejemplo, a Python 3. Ya que el Data Index de ejemplo es de Bluetooth Low Energy, voy a encontrar muchas otras cosas sobre device. Entonces aquí busco Author Keywords, device. Busco device con asterisco y él aquí me va a mostrar que encontró tres artículos en donde el author keywords tiene device al principio. Y aquí en la consola me va a mostrar los tópicos encontrados con device, que son device discovery, device to device, y me los coloca una vez con las comillas para que yo los copie, vuelva a repetir el comando aquí, los pegue y me va a mostrar aquí todos los author keywords que inician con device y cuáles son sus números de publicaciones asociadas a él. Mm, Bien, sigamos bueno, aquí está ese mismo ejemplo. Evolution plot que ya lo vimos. Ese es el de trending. Este de trending hace algo bien interesante y es que el de trending, em, voy a mostrarles aquí primero, les voy a mostrar primero sin el trend. Es este comando trend que está aquí. Del resto es lo mismo. Miren que es start year, end year, window width, average growth rate for graph, que es otro indicador que es el crecimiento promedio de los artículos, que lo coloques en la gráfica de evolución. Entonces aquí me cambió este average document per year por average growth rate en la gráfica, que este ya tiene números negativos y positivos, quiere decir que una temática ha decrecido en los últimos años. Podemos ver, por ejemplo, que el keyword de Bluetooth Low Energy ha decrecido en los últimos años, que de tercero está Internet of Things. Esta gráfica tiene de primero, como lo vemos aquí me aparece el resultado numérico del análisis, tiene de primero el que tiene más número de artículos,
Está ordenado por número de artículos. Pero el análisis de trending topics, si yo le hago el menos menos trend, lo que hace es que me busca los primeros 200 documentos por el número de artículos y luego me los ordena por el average growth rate, que es un indicador que me indica qué tan fuerte es este tópico en los últimos años. Entonces aquí el keyword que más están utilizando es Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy fue la cadena de búsqueda, así que no es importante analizar estos, pero sí los que siguen después, que es Internet of Things, que está muy relacionado con Bluetooth Low Energy, y Smart Home, que es un trending topic. Aquí tenemos los trending topics de esta tecnología de Bluetooth Low Energy. Eso lo hacemos con este menos menos trend. Bien, aquí nosotros podemos hacer análisis basados en los resultados previos. Entonces podemos hacer un análisis solo que nos muestre el país de Canadá. Esto no nos sirve para nada, saber cuáles son los artículos publicados por un solo país si no lo estamos comprando por otro. Pero nosotros, si le colocamos, por ejemplo, aquí la opción "-R", quiere decir que con los papers, con los resultados que encontró aquí, esos resultados que encontró aquí los va a utilizar como datos de entrada para analizar este siguiente comando. Entonces, aquí me aparecen todos los países que han publicado artículos con Canadá. Entonces está China, Estados Unidos, Irán, Japón, entre otros. Em, También puedo hacer con esto las instituciones. Institutions, institution, creo que está sin la S. Las instituciones que han publicado con Canadá. Y hagámoslo con Colombia, porque en Colombia encontré algo interesante. Voy a analizar Colombia, los papers de Colombia en Bluetooth Low Energy. Está mal escrito, hay que tener mucho cuidado con eso. Colombia. Y aquí en Colombia yo puedo analizar con "-R" para ver las instituciones. Universidad del Cauca, Pontificia Universidad Javeriana. Y también podríamos analizar aquí los autores. Autors. Creo que está con S. No, está sin S. Y por aquí sale Gustavo. Ramírez, Gustavo. Aquí está, acá abajito. Entonces, mediante ese R puedo basarme en los resultados previos para hacer los análisis. Está un poquito más descrito aquí en el manual. Previous results quiere decir. Mm, Aquí está explicado los directorios, que ya los vamos a ver. El tipo de gráficas. Y listo. Entonces, para ver los análisis de las tablas, me gustaría que simulemos que vamos a hacer un artículo científico en estos últimos 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna temática que queramos simularla, que vamos a hacer un artículo científico? ¿O escojo yo de estas que tenemos aquí? Bueno, entonces vamos a hacerla con esta de open source. Además, pues aprovechamos que no es tan grande, ya que si es una base de datos muy grande, pues los comandos puede ser que se demoren unos 10 segundos, 20 segundos en ejecutarse. Y pues ahorita no queremos que sea tan demorado el proceso. Coloco esta de open source aquí, la voy a descomprimir. Eh, Listo. Entonces, Python 3 preprocess data in open source. Con eso pues abro los archivos de open source para que haga el preprocesamiento. Él abre todos esos archivos. Hace la removida de duplicados. Cuando tenemos una base de datos grandes, esta removida de duplicados se puede estar demorando unos 15 minutos. Entonces aquí ya tenemos esta gráfica de cuántos artículos hay de cada uno de ellos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir un artículo de revisión de open source. Entonces lo que quiero es que 100py
me saque los keywords más importantes. Le voy a decir "-c author keywords, author keywords, perdón. Aquí me va a sacar los 10 más importantes, pero a mí me gustaría es obtener los 1000 más importantes keywords. Él automáticamente pues me va a sacar los 1000 keywords más importantes de open source y no me va a graficar. Tiene aquí una condición que si son más de 50 o más de 100 ítems, los que quiero graficar no los grafique porque pues la gráfica no va a funcionar bien. Aquí aparece error, no está permitido graficar más de 100 resultados, pero me va a guardar los resultados aquí en Author Keywords. En resultados Author Keywords, si vamos acá y ahí vamos a la carpeta de resultados, tenemos Author Keywords como separado por tabulaciones. Lo podemos abrir aquí con cualquier hoja de cálculo y me aparecen los keywords con el número total de publicaciones, el average growth rates, el average document per year, el porcentaje de documentos en los últimos años, el H-index y el número de publicaciones en cada año. Todos los datos que se utilizan para hacer las gráficas me aparecen aquí ya en Excel. Ya que es muy importante cuando esté haciendo un artículo de review, pues describir las gráficas y describir los números que hay en las gráficas. En las gráficas no me van a aparecer los números, pero me van a aparecer los números aquí. Em, Bien, entonces lo que yo voy a hacer es a partir de esto, digamos, hacer una categoría. Quiero, por ejemplo, definir los lenguajes de programación. Python. Voy a hacer aquí un archivo de bloc de notas. Python. Los programas de lenguaje, los lenguajes de programación del mundo de software libre. El hardware que se tiene. Arduino. mm, Y esas dos cosas, Python, otro lenguaje podría ser Java, aunque Java no es totalmente libre. Vamos a colocar aquí Java, Java, por ejemplo Ruby, creo que también, ¿ve? No está. Eh, JS, no me aparece. Arduino, Raspberry Pi, entre otro de los hardware. Listo. Entonces, bien, por acá yo tengo un archivo en CentoPy em, que se llama Example Generate Graphs. Este Example Generate Graphs, más que todo, tiene aquí unos ejemplos de gráficas que yo he generado. Digamos que yo quiero generar una gráfica de barras con tendencia. Es este de aquí. Entonces lo voy a colocar por acá, este comando. Voy a guardar esto en CentoPy, aquí como un punto .sh. Generate, open source graphs.sh. Entonces, se va a basar en Author Keywords, va a empezar en el 2008, va a empezar en el 2018, el tipo de barra va a ser Trends, le va a colocar un título que sea Programming Language. Y va a analizar Python. ¿Qué me falta por aquí? Coloquémoslo por acá, -t, que va a analizar específicamente a Python y a Java, con punto y coma. Y vamos a ver también, este va a ser el graph de los Programming Language. Y el otro va a ser un graph del hardware. Entonces aquí un gráfico del hardware que va a tener a Arduino y a Raspberry Pi. Todo está bien. Borramos esto de acá arriba. Lo guardamos y le decimos acá a CentoPy que me ejecute ese script. Generate open source graph. Entonces él va a utilizar
Bien, va a utilizar esos, va a correr ese script y aquí en los resultados ya me va a generar esas gráficas en EPS. Entonces aquí está un análisis de los lenguajes de programación. Python es más importante que Java en el mundo de open source y ha crecido más en los últimos años que Java. Vamos a ver qué pasa con el hardware. Con el hardware vemos que Arduino tiene más documentos que Raspberry, pero a Raspberry relativamente ha crecido más que Arduino. O sea que se espera que haya un muy buen crecimiento de Raspberry en los próximos años. Bien, ahora sí, esto yo lo meto en mi artículo. Vamos a ver. eh, bueno, yo lo meto en mi documento de LaTeX. No vamos a entrar muy en detalle de cómo hacer el documento en LaTeX. Eso lo podemos encontrar en cualquier tutorial, pero les voy a mostrar cómo vamos a generar la bibliografía, que es muy importante. Y eso pues no está en todos los tutoriales. Entonces, mm, digamos, yo estoy en el capítulo en el que estoy analizando todo el hardware. Entonces lo que hago es que voy a correr este script que me analiza el hardware. Lo voy a volver a correr para estar seguros que ese fue el último script que se corrió. Y aquí en las tablas, en los resultados, en Author Keyword Extended, este es bien interesante porque este Author Keyword Extended lo que hace es que por cada uno de los tópicos que yo he ingresado, en este caso de Author Keywords, que fueron Arduino y Raspberry, me va aquí a colocar todos los artículos, los títulos de los artículos que se encontraban de cada uno de esos tópicos. Entonces aquí yo puedo ir viendo cuáles de esos artículos en realidad hablan de Arduino. Primero leo el título, a ver si hay algo de Arduino, o leo aquí el abstract, o veo los otros author keywords. Para simplificar, lo que suelo hacer acá es Arduino. Los encuentro todos. Me gusta mucho este porque los encuentro todos, este OpenOffice, y los puedo aquí marcar. Entonces, este sí está hablando de Arduino, este otro artículo también está hablando de Arduino. Y lo que vamos a hacer es un documento aquí en TextStudio. Vamos a ver si nos sale esto sin problema. Vamos a hacer un nuevo documento de LaTeX. Lo vamos a guardar por acá en el escritorio. En paper open source. Lo voy a llamar paper.text. Aquí le damos en LaTeX, en Wizard, Quick Start, como un artículo. Entonces aquí voy a colocar hola, a ver si me compila. Listo, hola. Entonces ya me aparece esto. Y supongamos que aquí yo voy a estar hablando Arduino have been developed for in, in open source for, por ejemplo, ¿para qué? Entonces, open source building allows code Arduino for non-indoor environment data collection. Está utilizado para esto, Arduino en open source. Voy a copiar esto. Se ha utilizado para esto. Esta afirmación la tengo que citar con el paper. Entonces la voy a citar y voy a decir que el paper que tiene esa información es este que está aquí. Utilizo este identificador para citarlo aquí. Control V. Eh, Raspberry has been used for. Aquí puedo hacerlo pues con muchos otros, solo lo voy a hacer con uno de Arduino, pero la idea es hacerlo con bastantes en cada una de las temáticas, pues lo que consideremos más relevante para nuestro paper. Pero como ejemplo aquí, a ver, también Raspberry, voy a decirle que me encuentre todo lo que diga Raspberry. Ay, casi nunca puedo escribir bien Raspberry. Eso, y que me los coloque aquí de otro color. Touching Engineering, Touching Control para educación, digamos, Raspberry ha sido utilizado para educación. Con Education. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este que habla de Raspberry y educación.
lo coloco acá, ese identificador del artículo, no linear control, performance information. mm, Quería ver si hay otro cable de teaching por acá. Bueno, supongamos que este paper también hable de teaching, es como para colocar un ejemplo con una cita de dos artículos, entonces también lo coloco aquí. Listo. Puchas. Ya, tenemos eso. Y le doy guardar y le doy compilar. Entonces ya me salen las referencias en interrogantes porque no las encuentra. Voy a generar el archivo de referencias con 100py y para eso utilizo Python 3 generate bibtext. Generate bibtext. eh, no me acuerdo. No sé si aquí tengo menos H. En este no le he colocado ayuda todavía, lo siento, pero ya le voy a colocar la ayuda aquí. Básicamente lo que hago con este es darle el archivo de LaTeX donde estoy llamando estas referencias. Entonces, punto punto para irme al directorio interior. Yo sé que eso está en paper open source y que se llama paper.txt. Este script lo que va a hacer es que me va a abrir este archivo de LaTeX y me va a abrir todos estos índices de los papers que quiero citar. Entonces, miremos aquí lo que hace, démosle un poquito más de claridad. Hagámoslo otra vez para verlo bien, bien chévere. Dice que me encontró tres citas de estos artículos. Aquí le digo que las coloque en false porque todavía no los he encontrado en la base de datos. Y dice que abrió toda la base de datos de los preprocesamientos y que encontró los papers relacionados a esas citas y que generó las referencias de esos papers. Esas referencias están generadas aquí en bibliography.biv. Entonces, esas tres referencias, CentOPy ya me ha generado automáticamente el archivo de bibliografía. Este archivo de bibliografía muy fácilmente lo vamos a copiar aquí a Paper Open Source. Lo copiamos aquí y lo vamos a agregar aquí a la bibliografía. Y lo agregamos a la bibliografía de este modo, con el estilo de la bibliografía. Este es el estilo por defecto que utiliza el formato IEEE. Si no agregamos el estilo nos puede generar errores. Y este parámetro de bibliografía en donde indicamos el archivo que contiene nuestra bibliografía o nuestros bibtext generados automáticamente por CentOPy. Con esto pues ya compilamos. Se recomienda que cuando tenemos una bibliografía compilemos primero la bibliografía con este comando bibtext y luego ya compilemos todo el proyecto. Entonces así podemos ver lo que hemos escrito en nuestro artículo con su referencia, la número uno, generada automáticamente con CentOPy. Vimos que hablaba de Arduino y esta referencia coincide a Low Cost Arduino Based y las otras dos coinciden con Raspberry. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir al correo electrónico. Esperamos tener muy pronto la versión en gráfica, que va a ser la próxima semana, incluido la versión también compilada de CentOPy para no tener que instalar todos los paquetes de Python. Igual, pues, aquí todos los que están aquí creo que son ingenieros. Como ingenieros lo que recomiendo es que utilicemos la versión mediante la consola, ya que después, por ejemplo, todas las gráficas las puedo volver a generar con un solo comando, con un solo script de SH, y si tengo que cambiar algo, pues va a ser más fácil hacerlo editando un archivo que sea de SH que ir abriendo una interfaz gráfica, colocando otra vez todos los parámetros y generando otra vez las gráficas. Entonces la invitación es como ingenieros los invito a que utilicen mediante consola la herramienta de CentOPy. Y los que no saben LaTeX, pues que es una muy buena excusa aprender LaTeX para hacer esos artículos de revisión mediante esta generación automática de la bibliografía. Que cuando ya los que no han utilizado LaTeX, cuando utilicen LaTeX van a ver que el tener ya la bibliografía listo, el archivo de bibliografía es una ayuda muy grande para este tipo de artículos de revisión.